La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Slowly kisses passing by the river. Muy buenas tardes, la Matriz Cultural de la Matriz Radio, una nueva semana más, ya estamos en diciembre, ha pasado el año volando, partimos este confinamiento, los programas de la Matriz Cultural desde casa, de Villa Alemana, estamos con el programa número 123 de la Matriz Cultural y programa número 68 en confinamiento, en cuarentena. Hoy estaremos conversando con Ricardo Fuentealba, Fabio, artista visual, docente de la Universidad Católica de Chile, de la PUC. En su historia artística fue asistente del director del Museo Nacional de Bellas Artes, Milan Ivelic, el año 2001-2004, docente en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y a partir del año 2003 académico de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, un placer estar contigo en esta mañana. Oye, darte las gracias por el tiempo, ¿cierto?, de poder conversar. Yo te he estado siguiendo, bueno, te comentaba, conocí tu trabajo hace años, ¿no? Dibujo, y luego vi todo este proceso que estabas viviendo de residencias en Europa, y que partió justo en marzo, ¿no? Partiste en marzo el viaje a Europa. Yo llegué a finales de enero, específicamente a Valencia, con la idea de comenzar a producir una serie de obras que finalizarían en el segundo semestre, sobre todo, en diferentes residencias artísticas en Europa, que eran como 4 o 5. Ricardo, ¿cómo nace este proceso de este año sabático, ¿no? Tú me comentabas que es bastante interesante también como un proceso artístico y académico, ¿no? Que un docente, que un artista y una universidad puedan llegar a estos procesos de creación también, de poder dar esta libertad para que los artistas puedan salir y puedan desarrollar su obra durante un año. ¿Cómo Mira, nace esta historia de la residencia, este viaje por Europa, porque son varios países? ¿Y cómo ha sido desde enero? ¿Y cómo fue el cambio también desde marzo, con todo este proceso de la pandemia? Mira, el proceso en el que me encuentro hoy es consecuencia de los años de trabajo en la academia, ¿no? Academia es Ujú. una noción bastante amplia en diferentes partes del mundo, pero en el caso chileno normalmente está asociada a tu trabajo en las universidades. Digo esto porque este año sabático corresponde a una suerte de descanso de tus obligaciones académicas Ujú. en términos de las clases, sobre todo, y en el caso de la Universidad Católica es un sabático en el extranjero. Un sabático para muchos suena un año de descanso o un semestre de descanso, porque el mínimo es un semestre, y la verdad que es todo lo contrario. El contexto de postulaciones que se realiza cumple 3 etapas, que es la de la dirección y el conjunto de profesores que se reúne asesorando a las direcciones de las escuelas. Digo escuelas porque esto pasa en cada una de las facultades de las universidades en general. Luego va al decano y sus asesores, y luego va finalmente a la universidad, que tiene un organismo que decide efectivamente si esto coincide con las políticas que tiene la universidad para poder ayudar en todo esto. Pero también es cierto que es un derecho al que Ujú. tenemos los profesores cada 6 años. En ese contexto hay que cumplir varias normativas, pero fundamentalmente está
pensado para poder seguir ejerciendo tus vínculos en el extranjero. En el caso de los artistas, esencialmente está asociado a un fenómeno bastante nuevo que se llama la práctica como investigación. Ya, Entonces, la investigación artística, en el caso de los visuales, se desarrolla de múltiples formas y uno diseña un plan de desarrollo para un año que involucra, en mi caso, por ejemplo, residencias artísticas, vínculos con académicos de otras universidades. Estas residencias están asociadas a la producción de obras y en la mayoría de los casos finaliza con la exhibición de esas obras. El nivel de estos lugares debe ser de tal forma que sea de interés para la universidad para claro. poder apoyarte en tu trabajo. Yo tomé lo que corresponde a mis vacaciones para empezar a desarrollar todo este proyecto. Vacaciones me refiero a febrero pasado. Claro. Y a partir de marzo nos vemos con este problema mundial. Nos toca recluir, ¿no? Digo nos toca porque yo estaba con mi pareja, y recluirnos en el piso, en el departamento donde estábamos en Valencia, y a desarrollar parte de eso. Hacia finales de junio, luego te puedo ir contando más detalles, Sí, sí, hacia sí. finales de junio se suspende una exposición importante que tenía en Polonia, y hace como un mes atrás se suspende otra de los vínculos que tenía con Japón. Rápidamente, cuando veo ya que comienza la pandemia a ser algo bastante complejo, yo decido hacer otros vínculos para poder buscar alternativas de residencias que pudieran suplir aquello que no iba a poder lograr, y tuve la suerte de que sí encontré recepción, obviamente asociada a los riesgos que yo pudiera correr en las movilizaciones que esto significa. Oye, Eso como a grandes rasgos. dentro de este 2020, bueno, está la residencia en Suecia, España y Polonia, ¿no? Son todos. Esas son las que pude concretar finalmente. ¿Cuáles eran las otras residencias que estaban ahí en carpeta? Que quedaron. Había otra en Polonia, al norte ¿Ya? de Varsovia, donde me encuentro hoy. ¿Ya? Era bastante interesante, que se pospuso para el 2022. Y Ya. la otra era en Japón, también a 600 kilómetros de Tokio, que era un mes de residencia, y la producción de una obra y exhibición también en el mismo contexto. Ambas dos eran muy, muy interesantes, pero claro, se posponen en el tiempo y puede que uno las vuelva a tomar o no, va a depender de los financiamientos que se tengan para los próximos años. Claro. ¿Cómo te pilla? Claro, estábamos comentando antes, ¿no? Antes de comenzar a grabar, todo este proceso del confinamiento, ¿no? En España, que fue bastante duro, ¿no? Si tú comentabas dentro de este proceso también de vida del día a día, ¿no? De estar encerrado, estar también con este proceso de creación de obra. ¿Qué tanto puede afectar, o qué tanto te afectó en positivo o en negativo este proceso de confinamiento en esta pandemia, Ricardo? Pensando, claro, que fueron en España fue bastante dura la cosa, ¿no? Esos meses. Mira, yo te puedo mencionar algunos ejemplos que fueron interesantes, por lo menos para poder repetirlo. Hacia finales de febrero empieza esta suerte de alarma y coincide con que nosotros que estábamos ya en Valencia viajamos a ver una exposición, habéis dicho un evento a nivel europeo, yo diría que a nivel mundial, porque Chile también participa con sus autores, que se llama ARCO, Claro. Internacional. Sí. Y en esa oportunidad, por las noticias ya daban como 50 casos de personas infectadas. Todavía no se hablaba de muerte, pero sabían que sí, por lo que venía como información desde Oriente, la cuestión se veía más o menos grave. Nosotros, obviamente, fuimos uno de los días a ver la exposición y después supimos que había gente contagiada, incluso de Chile, en el interior de la feria, ¿no? Chilena, me acuerdo de una persona, ¿no? Y nosotros, al regresar a Valencia, casi al día siguiente, nos fuimos pocos días después en un cierre total. Creo que pasaron entre ese día y se cerró todo. Entonces, todas las ideas que teníamos había que repensarlas. Y eso genera, efectivamente, cuando tienes una presión, y más bien cuando tú te autopresionas por las responsabilidades que has adquirido, esto empieza a moverse. Está claro que las presiones
son una novedad para todo el mundo, porque todo el mundo estaba en el mismo problema de rearticular una vida. Claro. Cuando empezaron a morir las personas en España, esto se volvió complicado, porque no había un futuro cercano. No es que te dijeran que 3 meses más adelante se iba a volver a abrir España, no. Claro. Es como se abre hasta nuevo aviso. Y ese nuevo aviso eran lecturas de cada 10, 15 días, porque se calculaban las fechas de contagio. Y el primer choque, por decirlo de alguna manera, fue cuando se suspende esta exposición que era muy interesante, con más chilenos que viajaban de Chile y participábamos, y íbamos con otro financiamiento del Estado, una ventanilla abierta para participar en Polonia. Me di cuenta que había que buscar otras maneras de verlo. Pero, sobre todo a mí, fundamentalmente lo que me cambió fue hasta el tema de la exposición individual más importante que iba a tener en el segundo semestre, que era en Palma de Gran Canaria, en Castillo de Mata, en la Fundación Francis Naranjo. Yo había imaginado una forma de hacer las obras que estaban asociadas normalmente a obras sobre papel, como obras de viaje, como obras que yo pudiera movilizar, más algunas otras cosas que yo iba a hacer en la residencia artística 15 días antes de inaugurar o 20 días antes de inaugurar. Y eso sí que fue difícil porque uno respira la ansiedad y en algunos casos la angustia, sobre todo, como te comentaba, que mis padres a los dos tuvieron contagiados, con cierto miedo, y el miedo era un miedo especial porque sabías que por primera vez en tu conciencia, en esa cosmogonía que tienen los artistas de aparentemente estar consciente de muchas cosas, o pendiente de muchas cosas, que esto estaba sucediendo en todas partes a la vez. Eso para mí era una cuestión muy extraña. Entonces no era que yo les contara como el viajero que está fuera del país lo que está sucediendo en Europa, sino que lo único que podía yo llegar a decirles con 2 semanas de anticipación hasta cierto momento, ojo que esto es grave. Entonces en ese contexto la producción tenía que ver con lo que realmente te pasaba y era una oportunidad, la urgencia de lo que estaba sucediendo. A mí me causaba específicamente la atracción, el hecho de cómo yo me podía levantar cada día con ganas o no de hacer una obra que hablara de esos temas. Y mi trabajo en general se debió un poco a esos temas, con diferentes, obviamente, matices metafóricos que uno va utilizando para armar relatos. Pero sí era agotador. Y lo que creo que de alguna manera nos ordenó y nos salvó fue imaginarnos rutinas, así súper claras. A tal hora te despiertas, a tal hora tantas horas de trabajo visual, después vamos a ver alguna serie en televisión, vamos a tratar de no ver noticias, sobre todo después del segundo mes apagamos la televisión, y así, ¿no? Va generando una manera de entrar en otra vorágine que pudiera protegerte, y esto sí es como esos gritos en la oscuridad que tienen algunas personas que no son más que ese registro al miedo y a la oscuridad como autodefensa, ¿no? Que es la parte animal que tiene el ser humano para enfrentarse al peligro. Sí, estaba pensando porque, claro, quizás para algunos, ¿no? Puede ser incluso está frívolo pensar en hacer arte, ¿no? Pensar hacer creación artística cuando por todo el mundo está quedando la embarrada, se está muriendo gente, se está enfermando mucha gente, no está este contacto del día a día, ¿no? Es decir, yo te cuento que desde marzo que no veo a mi viejo físicamente tampoco, entonces vivimos aquí cerca. Entonces por la misma situación de poder cuidarnos y cuidarse también. ¿En algún momento pensaste, Ricardo, en parar la gira, esta residencia? Dijiste, sé que no puedo pensar en arte en estos momentos y me vuelvo, ¿no? Vuelvo a Chile. Mira, yo no sé, a ver, hablar de un contexto de un sabático suena normalmente a un exceso de conciencia académica donde uno va casi a continuar aquellas cuestiones que en términos de lo profesional parecieran separados de la vida, de lo que uno es, pero ejercer como artista, y yo tengo claro que tú lo sabes, es inseparable, no tiene horarios de oficina. Esa es la producción constante de pensamientos asociados a las realidades que nos asedian.
Yo no lo veo separado. Yo creo que a veces he tenido más ganas de renunciar al arte en épocas de tranquilidad. Y digo, cuando trabajé con Milan Ivelic en el museo como uno de sus asesores, ¿Ya? asistente, fueron 4 años donde produje muy poco. Ya. Esa actividad de trabajar para los demás produje muy poco en artes visuales. ¿Ah? Esa actividad de Claro. prepararle las exhibiciones a los demás, que era mi mayor labor, me generó un choque más agresivo, que es esto que está en el límite de la vida y la muerte, ¿no? Yo sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad de hacer obra porque tengo bastante conciencia sobre lo que son estos fenómenos. Ujú. Me refiero de mortandad, así muy fríamente, en el contexto artístico. Había visto muchos relatos sobre peste en otras épocas. Claro. Entonces no podía yo apartarme de eso. Entonces la labor del artista en términos de la urgencia, cuando la realidad te asedia, es algo que en general, si tú has vivido, si has vivido en conciencia, es algo que tienes que seguir aprovechando. Que no es lo mismo que si estamos enfrentados a un fenómeno climatológico en que yo tengo que decidir entre sacar una fotografía y salvar a alguien porque hay un Claro. terremoto y se le está cayendo un árbol encima. Claro, sí. No, en este caso no es lo mismo, porque el confinamiento, que también está asociado a estos procesos de fragilidad de cada uno de nosotros, lo que me estaba pidiendo es que volviera a intensificar algo que normalmente los artistas hacemos, estar recluido. Claro, así es. Así Oye, que había que ser un poco más exagerado, nada. claro. Estamos en la Matriz Cultural de la Matriz Radio conversando con Ricardo Fuentealba Fabio por el 106.1 FM en Valparaíso. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con la conversación con Ricardo Fuentealba. Tu música, tu radio. La Matriz Radio. El domingo pasado con cana infernal, perdido entre el ojal, casi me fui cortado. El corazón delicado cuando al amanecía, mi amiga media dormía, luego de lavarse la cara, se dio cuenta el tío Nara. Tenía pena de alegría. Le ofrecí agua caliente, la primera con limón, la segunda con cedrón, la recibió sonriente. Al verla evidente, esperé a despertar. Luego supe la verdad, con el pecho encendido, anoche había conocido. De carne y hueso la humildad. Traté de apaciguar con palabras su sollozo, mas no logré reposo. Dígame tu verdad. Yo intenté para mejorar, tenía que silenciarme. Para no suicidarme, agarro mi guitarra, se le ve mejor la cara.
en sedante. La magia de la radio. Desde el puerto de Valparaíso, La Matriz Radio. Estamos de regreso en la matriz cultural de la Matriz Radio, conversando con Ricardo Fuentealba. Ricardo, ahora desde Polonia, ¿no? Estás en este momento. Estoy en Varsovia, estoy en Varsovia. el centro histórico de Varsovia. El centro reconstruido, porque aquí el 90% fue destruido por los alemanes, y este centro, incluso estoy al frente de lo que es la Academia de Bellas Artes de la Universidad de Varsovia. Pero como dice una amiga española que vive acá, una curadora que fue la que nos invitó, esto es como Walt Disney. Todo es nuevo. Todo nuevo, como un Nuevo, estudio. pero aún así, la UNESCO les dio un premio importante y está considerada como una de las ciudades muy, muy bonitas en el contexto también de la reconstrucción. Y los nazis, la verdad que, no sé, lo destruyeron todo. Arrasaron. A un par de kilómetros de acá está el gueto de Varsovia, lo que fue, o sea, lo que queda hoy son rastros en los suelos donde están marcados los límites cada ciertos lugares. Yeah. Qué duro, Bueno, eso, parte de la historia sí. de la tragedia. Oye, Ricardo, dentro de tu obra, bueno, yo veo como con bastante importancia el dibujo, ¿no? Este trazo y el carbón, es decir, en papel, y los símbolos, ¿cierto?, que van apareciendo dentro de tu trabajo. Dentro de este proceso creativo, voy a entrar a la página, ¿cierto?, de la Escuela de Arte. Entonces, para ir mirando y que tú nos puedes ir comentando sobre esta exposición, que es de... Te puedo ir contando de lo... Sí, esta exposición se cerró hace unos días, Uh-huh. pero también te puedo contar un poco el contexto de cómo yo pienso en imágenes. Uh-huh. Toda esta obra que está acá reunida, que fueron casi 100 obras, esencialmente 50 dibujos, que son los que marcan la serie principal de 76 por 56 centímetros. Yo les denomino dibujos, pero fundamentalmente yo considero mi producción de trabajo como la de un artista visual que resuelve problemas. Ya. La mayoría de las veces he tratado de entender aquellos principios de las materialidades desde la pintura. El dibujo siempre está en cuestión en función de qué es y cómo se entiende. La mayoría define dibujo como aquel ejercicio que está asociado a los trazos que da algún tipo de instrumento. Yo la verdad tengo claro que el dibujo es un estado mental que precede al ejercicio gráfico del mismo. Ah, mira. Cuando trabajo con estas materialidades es más fácil definirlas como carbón a tener que estar diciendo cada vez qué es lo que tú crees de la imagen. Pero son imágenes que tienen una fuerte componente de desplazamiento hacia la pintura y hacia algunas materialidades que recuerdan el grabado de la litografía. Claro. y de otros procederes, ¿no? Entonces, si tuviera que denominarlo de alguna forma, son más ejercicios de la gráfica en general, pero con una conciencia de pintor. Entonces, esta serie que se está mostrando en la página web de la Escuela de Arte, ahora se destaca como una de las noticias, lo que presenta es un ejercicio de viaje, de obras en viaje, uh-huh. que cada una de ellas conforman una maleta de viaje, como las alforjas de un viajero a caballo, que yo catalogué más o menos en términos de pesos, casi 22 kilos de pesos de obra sobre papel, que no deja de ser. Más cuando una maleta para viajar en un avión solo te permite 23 kilos o 20 kilos de transporte. Ahí es el equipaje de un viaje, ¿no? Sí. El equipaje del artista, ¿no? La obra. Sí, siempre hay una noción bastante interesante que se llama el carnet de viaje, el carnet del viajero, que tiene diferentes dimensiones, pero que en mi caso me ayudan a entender esta posibilidad y que en la mayoría de los casos de los viajes que me ha tocado hacer al extranjero, las obras quedan en el lugar. Sí, eso es una de las complicaciones. Yo no voy a volver a ver esta obra probablemente, ojalá, hasta un año más.
Ya. Entonces he dejado carpetas en varios lugares con obras mías y que no puedes volver a buscarlas porque hasta que no tienes cierto nivel de inversión económica que te permita entrar en una exposición de mayor costo, tú no vuelves a buscar la obra. Entonces la carrera del artista, y esto es bastante concreto también, está asociada a proyectos y a lo que tú te vas ganando en el tiempo. El artista desarrolla una carrera de largo aliento que te va dando ciertos logros o no. Ya el contexto es bastante más complejo, ¿no? De la valía de tu trabajo y de quienes la miran, quienes las apoyan y quienes invierten en eso. La mayoría de las veces es autoinversión, es dinero que sale de nuestros propios ahorros. En este caso, un sabático lo que te permite es que te mantengan tu sueldo, esencialmente. Oye, Ricardo, en este desvelo de Mirlo, ¿no? Esta exposición, lo biográfico, lo autobiográfico, ¿cómo entra acá? Mira, hay una definición, sin querer pasar por académico, de los que citan y citan cosas, pero que es importante nombrarlo en estos momentos. Hay una definición de Roland Barthes, un teórico francés del año, creo que el libro es del 71, sale un libro que se llama Fourier, Loyola y Sade, define en el prólogo una noción que es bastante interesante, que es la conocida como biografema. Y él dice a grandes rasgos que a partir de unos átomos epicúreos de esta definición, los biógrafos amigos van a poder entender a través de anécdotas, que él les da cierto valor teórico, aquel ADN, y esto ya no lo dice él, que está en la esencia de las imágenes que uno utiliza. Yo creo que el arte es biografía, entonces es inseparable. Ahora, ¿cuánta información da un símbolo o una circunstancia en una narración de ti? En general depende, para conocimiento público, de lo que el artista quiera relatar. Hay obras que muchos artistas, y yo me incluyo entre ellos, a veces ni siquiera queremos relatarle a los demás. De qué se trata, por qué llega a esos contenidos, ¿no? Claro. Por varias razones. Entonces, yo sí puedo decir que hay obras ahí que en su mayoría tienen pensamientos míos sobre una cosa que yo asocio mucho a mi biografía porque era mi vida la que estaba en tensión en el encierro. Claro. Esta exposición fundamentalmente tenía que ver dos estructuras anteriores conceptualmente que yo quería definir en términos de mi obra, pero con el curador de la muestra decidimos entender esto desde otros puntos de vista, ¿no? Por eso aquí hay, sobre todo en este gran muro que se ve en esta fotografía, diferentes momentos. Parecen pequeños, pero son 50 dibujos. Claro, y lo más fuerte es que son dibujos que yo normalmente les denomino como dibujos de acción, porque cada dibujo de eso debe tener 7 u 8 capas, en lo más extenso. Son dibujos imágenes a la prima, que están hechas de una sola vez, y que van contando los días. Yo podría decir claramente que aquí, guardando los momentos, porque como es negro también el carbón y las materialidades, claro, y algunos gestos de pintura, son tan intensos que cada cierto tiempo descanso. Y digo 2, 3, 4 días sin hacer nada. Entonces aquí más o menos se cuentan como casi, yo calcularía que como 80 días de producción continuada. 80 para esta días, serie de la pared. 80 días de producción en este proceso, ¿cierto?, de encierro. Era como yo calculaba como un dibujo a la vez, un dibujo al día. Cada día dibujaba 5 horas, más o menos, 6 horas. Para retomar algunos signos que yo iba a poner al final de la serie en algunas intervenciones. Pero calculo que en 70, 80 días tienen que haber habido más o menos en esta serie de 50 dibujos. Oye, Ricardo, y dentro de este proceso, claro, porque este tema, estos relatos, estos símbolos, ¿no? Y este tema y este asunto de la distancia, ¿no?, del territorio, ¿cómo dialoga en este caso, claro, esta mirada hacia Chile, ¿no? Es decir, viendo lo que está pasando, con lo que tú estás viviendo en Europa en esa instancia? ¿Ahí se puede percibir algún tipo de diálogo en ese proceso? Sí, mira, por ejemplo, la columna vertebral de la imagen del muro largo, hay 6 dibujos que están en pares y son muy parecidos. Ya. Los 2 que coronan la parte de arriba son 2 enmascarados o enmascaradas que pertenecen a retratos que yo saqué de la primera línea en los acontecimientos en Chile. Al costado derecho hay una pequeña calavera que pone en crisis todo esto también. Luego, más abajo, vienen 2 retratos de José Martí, el apóstol en Cuba, ¿no? Claro. Que yo lo veo desde el punto de vista de la pedagogía, pero lo realizo dando cuenta de varias cosas. Una de ellas es que
antes de viajar a España había estado en Cuba. Y Cuba a mí me ha dado varias cosas. Una de ellas es que la imagen de Martí para mí es profundamente significante en términos de pedagogía y también de poesía, más allá de su imagen política, ¿no? Claro. Y en este caso, esta obra me llamaba, quería realizarla porque viajaba de Cuba y luego a Valencia, donde también vivió José Martí, y luego iba yo a Islas Canarias, de donde es la madre de José Martí. Ya. Debajo de esa pareja hay dos Hipócrates, que están mil negros, igual que ese era el enojo de Martí, ¿no? Como en el enojo yo me volvería negro, negro carbón. Y es porque hay una anécdota que se cuenta con los estudiantes de medicina de último año de la Universidad Católica, que en un determinado momento insinúan hacer una huelga porque no están de acuerdo con participar de la ayuda en la pandemia hasta que no les pongan ciertos seguros, ¿no? Yo como académico de una universidad, la verdad es que me pareció el colmo del neoliberalismo que surge también en la universidad donde yo hago clases. Como un médico se niega. Si yo como profesor tampoco me negaría. Entonces, en ese contexto yo digo, ¿cuál sería el enojo de Hipócrates? Y pinto dos Hipócrates negros, ¿no? Fulgurados, oscuros, incluso con unas manchas que representan lava en la boca, con algunos signos de fuego, y en ese contexto logro armar una imagen que es la central. Y están súper vigilados, entre comillas, por estos dos mirlos, que son iguales, que representan un poco aquella conciencia de estos pájaros que te siguen por todas partes, en la conciencia popular chilena sobre todo, que en España existen, y que son un ave distinta en lo negro a esa epopeya de los cuervos negros de carácter más conocido por la literatura en su contexto existencialista. Y yo utilizo esa imagen para hablar del cotidiano, ¿no? Claro, el mirlo, ¿no? Esta ave negra, ¿no? Esta ave negra, que es lo único que tenemos como ave negra, porque como es una condición, la negritud muy utilizada dentro de las personas que hablan de sí mismos, los existencialistas en general, yo había hecho otras obras que tenían que ver con cuervos negros y cuervos blancos, por ejemplo, y tenía diálogos constantes sobre lo que era la literatura y las narraciones gráficas, porque mi padre es un reconocido dibujante de novelas gráficas y de cómics en Chile. Entonces siempre teníamos una suerte de conversación entre los dos a partir de nuestro desarrollo de obra. Qué interesante. Eso es como hablando de Dragon, ¿no? Sí, no, qué bien. Oye, estamos en la matriz cultural de la Metro Radio conversando con Ricardo Fuentealba, desde Polonia. Con Ricardo, ahí estamos revisando la página web de la Escuela de Artes de la UC, donde aparece esta es la última exposición, Ricardo, ¿no? Esto es lo último que Esta es la que se estuvo exhibiendo hasta hace una semana atrás, y ahora actualmente estoy trabajando en la que se inaugura en una semana más, que es una bipersonal junto a Camila Valenzuela, que es mi señora. Ahí estamos, ¿no? El desvelo de Mirlo, que cuenta con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ser Arte y Espacio Nómade. Espacio Nómade, sí. Este vínculo, Ricardo, ¿no? Con Francis Naranjo, con la Fundación Francis Naranjo, con Espacio Nómade, ¿cómo nace, ¿no? Y cómo se desarrolla en el tiempo? Mira, Francis Naranjo es un artista canario de bastante relevancia en España, bastante conocido en Chile, por lo menos ha expuesto varias veces, que es muy representativo, él es de Islas Canarias, de lo que es un pensamiento que a muchos nos interesa, y que fundamentalmente a la Fundación le interesa, que es la relación con Sudamérica. Los canarios son un grupo de españoles, y lo digo así con cierta claridad, que se sienten bastante latinoamericanos, y también se sienten de alguna manera invadidos por lo español. Esto es a grandes rasgos, porque efectivamente el sentir nacionalista, o de donde uno pertenece, más bien dicho, el sentido de pertenencia depende de persona a persona. Y esta fundación, que fue creada hace un par de años, ha tenido vínculos bastante interesantes, como te decía, en Chile, y expuesto, por ejemplo, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y estaba vinculada a Espacio Nómade a través del comisario o el curador de esta exposición, que es Carlos Javier Núñez, que es con quien yo normalmente trabajo en algunos proyectos. Y se dio la posibilidad de participar
con una exposición individual, que es la primera exposición que se realiza de individual de vínculos con Latinoamérica. Antes había habido otra exposición que era una colectiva, y en este caso, el presidente de la fundación, Eduardo Caballero, me hace una invitación para que pudiera exhibir parte de mi trabajo. Cuando nos reunimos en Santiago, nos dimos cuenta de que es muy importante establecer vínculos, obviamente políticos, que le interesen a la fundación, pero sobre todo de vincular a lo humano estas relaciones. Si se van forjando, como en todo el mundo, probablemente, vínculos de amistad en los que uno va respetando el trabajo de los demás. Y en ese contexto, la obra que yo estaba desarrollando le interesó para una invitación. Entonces, después de un tiempo, de más de un año y medio, esto se pudo llegar a concretar, ¿no? Que recibe una invitación, se vincula a una residencia artística previa en la generación de parte de las obras que se exhibieron ahí, y nada, maravilloso. El lugar de exhibición, que es Castillo de Mata, es un lugar imponente, es un antiguo castillo que tiene por importancia histórica haber defendido la isla frente a los ataques holandeses, y que en un contexto específico fue ahora transformado en un espacio cultural con unas salas maravillosas. Qué bien. Hoy estamos en la matriz cultural de la Matriz Radio conversando con Ricardo Fuentealba. Vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos, Ricardo, y seguimos conversando. Tu música, tu radio. La Matriz Radio. La chirimoya es buena, pero con vino mejor. La chirimoya es buena, pero con vino mejor. Y más si tengo un melón, es dulce para la pena, es dulce para la pena. A la hora de la cena, acompañado de un trago, si no tengo, ¿qué es lo que hago? Yo quiero comer curanto, ya estoy curado de espanto, con solo un sorbo me embriago, con solo un sorbo me embriago.
La Matriz Radio, hacemos comunidad. La Matriz Radio, hacemos comunidad. Estamos de regreso a la matriz cultural, conversando con Ricardo Fuentealba, y bueno, nos contaba este proceso desde enero, ¿no? En viaje, el confinamiento en España, en Suecia y en Polonia, ¿no? Han sido los 3 lugares, los otros países. Además, comentamos antes, bueno, cuando estábamos viendo la muestra el desvelo de Mirlo, justo tú partes también en todo este proceso del estallido social, ¿no? Que se produce el 18 de octubre en Chile, en un estado, podemos decir, de emergencia, ¿no? Un estado de creación de emergencia, donde también la incertidumbre, ¿no? Si el poder político iba a ser capaz de poder escuchar a la gente, ¿no? Y escuchar a lo que se estaba pidiendo. Bueno, esto ya está planificado, todo este viaje, todo este proceso. La influencia del estallido social en esta otra mirada de la obra tuya, ¿fue marcando algunos procesos, algún elemento, algunos símbolos dentro de este viaje? Es decir, claro, tú me comentabas de este Hipócrates, ¿no? Quemado por ciertas declaraciones neoliberales, ¿no? Que es muy, Sí, la verdad es que, bueno, muy dura. la noticia la pueden buscar en prensa, Sí, para que sí, vean que está sí. por ahí. Sí. Mira, te cuento, tengo un par de hitos que nombrarte como antecedentes para poder entender cómo miro yo todo esto. Soy hijo de artista visual. Mi padre es un conocido dibujante de cómic de los años 80. Claro. Trabajó para Trauco, Matucana, Ariete, y en ese tiempo sus cómics tenían una fuerte carga de conciencia contra la dictadura de Pinochet. Un par de años después, con 17 años, entré a estudiar al pedagógico, que yo normalmente considero como mi alma mater, por esa fuerte conciencia política. Estudiar pedagogía en el pedagógico, la verdad que es un tremendo viaje de conciencia política. Ahí estuve 5 años y al terminar casi mi 5.º año me fui a estudiar a la Universidad Católica. Estuve un año haciendo carreras paralelas, con la intención de profundizar en aquella conciencia política, y me fui a la Universidad Católica, aunque parezca paradójico, porque en aquel tiempo hacía clase José Balmes. Claro. Y yo quería clases con él. Entonces me fui en busca de él, incluso contra esa marea de comentarios que resulta ir en contra de las tradiciones. Los estudiantes del pedagógico normalmente se iban a la Chile, volvían a su lugar de origen. Claro. No, yo creo que fui de los primeros alumnos que se cambió a la Católica, en mi caso con esta conciencia. Después he obtenido algunas becas que son del Estado, y tengo una conciencia republicana, por lo menos creo yo, relativamente consecuente. Soy evaluador de Fondar, por ejemplo. Y no todo es estar vinculado a una universidad que parece ser más neoliberal que otros lugares, ¿no? Pero ese es casi el chiste. Claro. Yo creo que está lleno de académicos al interior de la Universidad Católica que tenemos una fuerte conciencia social. Yo diría que la mayoría. En ese contexto, y pasado algún tiempo, me vengo a este proyecto a trabajar pensando en que había vivido varios meses del estallido social, o sea, no, lo viví en directo. De hecho, mucha gente de mi generación, de nuestra generación, al ver a los militares en la calle, la verdad que nos generamos de una suerte de parálisis, ¿no? Sí, fue duro. Sí, no fue muy gracioso. Yo no sé qué le puede haber causado gracia, pero yo creo que había estado varias veces delante del televisor medio paralizado, ¿no? Sí. Al llegar acá y ver todo esto de la pandemia y irle sumando algunos recuerdos que yo tenía sobre lo que seguía sucediendo en Chile, logro promover algunas cosas, pero en ese mismo momento surge otro proyecto en el que estoy ahora, donde la curadora española Inés Ruiz Artola nos invita a participar
en una curaduría. Y esta curaduría implicaba varias cosas dentro de las nociones de la alerta política sobre todo en el contexto feminista, y nos hace una invitación a la que nosotros respondimos junto a mi pareja, como les decía, con Camila Valenzuela, con un proyecto que se llama La Silueta y la Capucha, con su respectivo nombre en inglés, para hablar de lo que estaba sucediendo en Chile, con la primera línea, con la presencia de las mujeres y una serie de situaciones, y presentarlo desde una pareja que se dedica a lo mismo. Una exposición bipersonal que al llegar a Polonia, específicamente a Varsovia, llegamos justo en el día en que había fuertes luchas en las calles por reivindicaciones, disculpa, a lo que es los derechos de la mujer, sobre todo en el contexto reproductivo, ¿no? Estoy en un lugar que es bastante conservador, donde la mujer, hay un gobierno de derecha en estos momentos acá, nos daba la posibilidad de enfrentar temas que eran bastante semejantes, incluso temas que de alguna manera en Chile todavía se siguen peleando a pesar de que hay una ley que apoyaría la libertad de conciencia de las mujeres. Entonces llevamos un mes trabajando en esas imágenes, donde hay una suerte de confusión en tiempos históricos de las imágenes, en que no necesariamente está claro si pertenece a Polonia o pertenece a Chile. Y en esa ambigüedad hemos estado trabajando porque sabemos que, de alguna manera, Chile, aunque uno no lo crea, es muy mirado. Al punto que se podría transformar la próxima constitución, ojalá sea así, diseñada paritariamente. Y eso es un lujo que desde adentro uno sabe que es observado, pero no te queda tanta conciencia como cuando sabes que los suecos miran, los polacos miran, los españoles miran, tuvimos un mes también en Berlín, los alemanes miran, me refiero a miran a Chile. Claro. Entonces, esa conciencia nosotros la hemos tratado de trabajar en un conjunto de obras de cámara, obras de pequeño formato, en diferentes soportes, papeles, telas pequeñas, fotografías, y ya la próxima semana entramos a montaje, que va a ser bastante interesante también como proyecto. Qué bien, Ricardo. Oye, ¿y dónde podemos seguir todo este proceso de tu trabajo y el trabajo de Camila? ¿Están desarrollando? Mira, ambos tenemos Instagram, donde vamos subiendo algunas cosas. Normalmente algunos resultados los mostramos después de las inauguraciones, porque estos son un poco acuerdos con los lugares de exhibición, no puedo mostrar la obra por completo, pero mi Instagram por lo menos es fuentealba_Fabio. ¿De acuerdo? Y el de Camila es Camila BBA, las dos B cortas, _arte. Y ahí también, ahí está, puntualmente, hay algunos procesos, ¿no? Y obviamente yo voy subiendo fotografías que tienen que ver con mi obra, pero también con el contexto que me toca vivir acá. Claro. Entonces, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, no sé, imágenes de cosas que se venden en algunos lugares. Hay un par de símbolos nazis ahí, y judíos, que hay un lugar donde venden ese tipo de cosas. Estas imágenes las voy utilizando, y ahí también hay algunas fotografías del último proceso, pero en general la mayoría de los procesos que yo realizo, tengo algunas fotografías. Y lo otro es mi Facebook, Ricardo Fuentealba Fabio. Yo siempre pongo mi segundo apellido, por el profundo respeto que le tengo a mi madre en términos de mi conciencia como persona, ¿no? Y porque mi padre, que yo me llamo como mi padre, incluso como mi abuelo, también es un artista reconocido, entonces hablan de Ricardo Fuentealba, y a la vez que ya tengo, o sea, ya con 17 años pensaban que yo era el dibujante de cómics. Lo que pasa es que mi padre entró con 40 y tantos años a ser dibujante de cómics de los 80. Entonces es probable que por generación yo esté más cerca de la edad de los dibujantes de esa generación, y es mi padre el que entró muy tarde a dibujar. Yo años atrás tuve la duda, es decir, dudé, y después vi unos videos que subiste, ¿no? Con tu padre, con los libros, y claro, dije, el papá de Sí, Ricardo. lo que pasa es que el dibujo y las virtudes de mi padre son más o menos diferenciables, ¿no? Pero fundamentalmente lo que nos confunde son los nombres. Pero bueno, es parte de la lucha constante que tengo que estar diciendo cada día, ¿no? Fuentealba_Fabio. Y a pesar de que parece una mezcla aspiracional de apellidos compuestos, la verdad es que es el respeto y el cariño que le tengo a mi mamá. Sí, no, totalmente, ¿no? Se entiende completamente. Así es. Oye, Ricardo, estamos llegando al final del programa. Darte las gracias por este tiempo y este contacto, ¿cierto? De poder conversar.
y poder ir conociendo más sobre tu trabajo. Así que ahora te doy un par de minutos finales para que tú ahí puedas decir lo que quieras, invitar a la gente, ¿cierto? A que vea tu obra y tu proceso que estás desarrollando ahora en Europa. Mira, lo que siempre me queda claro de la vida del artista es que siempre hay una serie de características que se logran entender a partir de ver las obras. Y eso obviamente es lo que nos mantiene vinculados, por ejemplo, en términos del ego, a esta actividad. Pero fundamentalmente a mí lo que me preocupa son las personas. Y la verdad es que más que pedir que vean lo que yo hago, es casi un llamado a respetarnos y respetar mucho a los artistas. Los artistas viven de una fragilidad, y no solo económica, sino esencialmente de estar en el mundo, que creo que nosotros debemos tener mucho respeto por estas vidas. Somos los que en general llevamos la memoria de los lugares. Entonces, de alguna manera, me preocuparía más porque cada vez que pudieran ver la obra de un artista se pregunten qué persona hay detrás. Yo cada vez que veo una persona detrás logro ver a un artista. Sin embargo, no me pasa lo mismo cada vez que veo una pintura. No siempre veo a un artista detrás. Entonces, por eso me preocupa mucho la biografía del artista, porque cuando el artista logra vincularse bien con su propia biografía, en general la obra tiende a ir desarrollándose en caminos de madurez. El nivel de conciencia que necesita un artista va más allá de sus propias habilidades. Yo siempre digo que no todo pintor es un artista, por eso hay más pintores que artistas. Entonces, en ese contexto yo pido, como último mensaje, es respeto nada más por la actividad de cada uno. Qué bien, que el respeto, ¿cierto? Que necesitamos todos a nivel global también. Exactamente. Respeto a derechos humanos, ¿cierto? En un Todo está vinculado. En un 100%. Ricardo, muchas gracias. Muy un placer. Nos estamos viendo pronto. Para cuando quieras, conversemos. Ya pues, un gusto. Un abrazo, cuídense. Envío un abrazo también ahí, cuídate. Hoy a las 20 viene Ventana Migrante, programa de la Matriz Radio, así que atento a la programación de la Matriz Radio, ¿cierto? Y la Matriz Cultural. Un abrazo, nos vemos pronto. Give me all they feelings, yeah. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces.